Buenas tardes a todos y hoy nos corresponde hablar sobre el tema de Estados Unidos y la situación en que se encuentra tras la división de Trump y el advenimiento al poder por parte del presidente Biden, ¿no? Contamos con la presencia de Javier Lara, que es, profesor universitario de la Universidad Católica de Valencia. Es doctor en Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Liderazgo en Gestión Pública por el IS Business School de Madrid, máster en Dirección de Recursos Humanos por Garrigues y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. En la actualidad es profesor en la Universidad Católica de Valencia y en el IND Business School. Ha sido profesor e investigador visitante de las universidades americanas, italianas, francesas e inglesas. Es autor de numerosas ponencias en congresos mundiales y publicaciones científicas en revistas internacionales de prestigio. Ha sido una breve reseña curricular porque la verdad es que me imagino que debe abarcar páginas y páginas de extensión, pero con esto creo que es suficiente para que nos hagamos una idea de la persona con la que nos reunimos hoy. Creo que después también tendremos la sorpresa de contar con un invitado de nuestro invitado que contribuirá a profundizar un poquito más en el tema. Y sin más, decir simplemente que después de las dos intervenciones, el que esté interesado en hacer alguna pregunta puede hacerla o bien por vía de chat, escribiéndola, o bien alzando la mano, bien sea la mano física de cada uno de nosotros o bien la mano informática o virtual que tenemos, que tenemos a la pie de nuestra pantalla, y tan pronto como la veamos le daremos paso para que haga las preguntas o los pequeños comentarios que quiera hacer, porque los comentarios siempre han de ser en estos casos breves, para dar paso al invitado a que exponga lo que corresponda en relación con la pregunta que se haya formulado. Sin más, le doy la palabra a Francisco Lara para que hable el tiempo que considere oportuno sobre el tema. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también a Aniceto por la sugerencia y sobre todo al Ateneo Mercantil de Valencia por tenerme como invitado. Para mí es un auténtico lujo, ¿no?, estar aquí con todos vosotros y hablar de un tema que sin duda es apasionante y en el día en el que estamos, ¿no?, el día después de la toma de posesión de Joe Biden como 46º presidente de Estados Unidos. Y bueno, también la suerte que he tenido de poder vivir durante estos 5 últimos años en Washington, en Estados Unidos, y vivir las dos elecciones, tanto la del 2016 como esta un poco más aquí en España, pero sí que teniendo amigos al otro lado del Atlántico, que de hecho creo que algunos de ellos están conectados en esa sesión, pues quería agradecer también a los asistentes el participar y como ha dicho Carlos, pues hacer las preguntas oportunas posteriormente en el chat y bueno, si es posible, incluso la participación después. La idea es poder hacer yo una presentación de unos 15-20 minutos, me gustaría no alargarme mucho más, para que podamos llegar a las 7:30, que es cuando en principio Pablo Pardo, que es el corresponsal del Mundo en Washington, al quien le he pedido si puede entrar en directo en esta reunión y nos pueda contar los últimos detalles, las últimas noticias que tenga del nombramiento de Joe Biden, ¿no? Me gustaría dividir la presentación como en 3 grandes partes. Una primera, después de como no podía ser de otra manera, de los agradecimientos, es los antecedentes, ¿no?, los antecedentes de la era de Trump, ¿no?, y también reconocer, bueno, depende un poco aquí cada uno de la postura, lo que piense a nivel personal, nos va a influir mucho en lo que cómo juzgamos, ¿no?, cómo juzguemos, mejor dicho, la herencia que deja Donald Trump, no solamente para Estados Unidos, sino también para el mundo, ¿no? Yo creo que cuando Donald Trump entra en su mandato, nadie se lo esperaba. O sea, yo siempre digo que Donald Trump no ganó a Hillary Clinton, Donald Trump ganó al Partido Republicano. Pero hay que reconocer que durante estos 4 años, pues solo hay que ver desde el punto de vista económico los resultados del índice de Wall Street, está en máximos históricos. O sea que desde el punto de vista económico, a pesar de la pandemia, ¿no?, y de toda la crisis que ha habido,
que ahora podremos juzgar su gestión en la parte de la pandemia, del COVID, que yo creo que ha sido una de las razones fundamentales por las que ha perdido las elecciones. Pero desde el punto de vista económico, la verdad es que la última encuesta de Gallup, antes de las elecciones, le daba pues un gran reconocimiento a lo que ha hecho desde el punto de vista económico a Donald Trump, ¿no? Porque la mayoría de los americanos estaba más satisfecho económicamente hablando con Trump que antes de Trump. Y eso es una realidad que hay que reconocer. Por otro lado, bueno, solamente hace falta escuchar el discurso de despedida, ¿no?, que ha hecho Donald Trump para ver todos los méritos, ¿no? Y es cierto, hay que reconocer que también ha conseguido tratados bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, con esa fuerza que tiene Estados Unidos ha dado lugar a negociaciones muy favorables para los americanos, y eso ha hecho que en general pues haya una satisfacción por muchos americanos, en concreto más de 60 millones de americanos que le han vuelto a votar a pesar de los pesares. Y eso, pues sin lugar a dudas, ha dado lugar a una reflexión crítica que tenemos que hacer todos de lo que ha pasado, ¿no? Por otro lado, a nivel internacional, sin lugar a dudas, estamos ante una guerra mundial, ¿no? Hablábamos antes de geopolítica y efectivamente la guerra está entre China y Estados Unidos, y Trump lo tuvo muy claro desde el primer momento. Por lo tanto, él salió de todos los multilateralismos, ¿no?, como todos saben, de la OTAN, del Pacto de París, y se enfocó en la guerra con China, ¿no?, para ver cómo podía, desde el punto de vista económico. Hay que también decir en su favor, por ser críticos, bueno, por ser críticos, dependiendo de cada uno lo que piense, ¿no?, pero que no ha entrado en ninguna guerra durante estos años, a diferencia de gobiernos anteriores. Y luego, pues con China, la verdad es que ha mantenido un poco a raya al gigante asiático, que es muy importante en el plano geopolítico, como decíamos antes. Por decir aciertos, ¿no? Por decir... ahora bien, ¿qué ha pasado, ¿no? Y me voy un poco a lo más reciente. Por un lado, claramente, luego hablaremos del liderazgo, que es uno de mis temas favoritos. Me gustaría dejarlo para el final para compararlo con lo que viene, cuál es el liderazgo de Joe Biden y la diferencia tan importante que creo que va a haber, ¿no? Para mí, un punto sustancial, bueno, hay que entender, esto Pablo Pardo lo puede explicar mejor que yo, que es lo que ha sido en las elecciones el voto por correo, ¿no? Estamos hablando de casi 150 millones de votos que han habido, más de 90 creo que han sido, 60 millones han sido por correo y los otros 90 han sido presenciales, ¿no? Y de esos pensemos que tiene 60 millones Donald Trump, ¿no? Pues bien, dicho esto, creo que hay un punto crítico o clave que es precisamente el resultado después, ¿no? Lo que ha sido, sobre todo para mí, el punto clave es el asalto del Capitolio del día 6 de enero, ¿no? Y esto para mí ha marcado, sin lugar a dudas, un antes y un después en todo lo que es lo que va a ser la herencia de Donald Trump, ¿no? El asalto del Capitolio ha sido, como dice muy bien mi amigo Javier Rupérez, que es embajador de España en Estados Unidos, un auténtico golpe de Estado. Y aquí empieza ya, me gustaría suscitar un poco la polémica, ¿no? Según Javier Rupérez, y no solamente él, sino muchas otras autoridades o personas autorizadas, el asalto del Capitolio del 6 de enero es un auténtico golpe de Estado porque entendemos por golpe de Estado un proceso o un intento de revertir un proceso electoral legítimo. ¿Y esto por qué es así? Porque si realmente el 6 de enero, con el asalto del Capitolio, se hubiera conseguido parar la nominación de Joe Biden, el siguiente paso, según el sistema electoral americano, hubiera sido que los estados, cada uno de los estados americanos, hubieran emitido un voto por estado para decidir quién sería finalmente el candidato o el presidente de Estados Unidos. Y en ese caso sí que estaban las cuentas hechas, hubiera salido ganador Donald Trump, porque en principio hay unos 30 estados republicanos por número de estados y unos 20 demócratas, con lo cual la mayoría hubiera sido republicana. Y eso, sin lugar a dudas, hubiera revertido un proceso electoral legítimo, porque todo se ha dicho y hasta fecha de hoy, como ha sido, no ha habido un proceso electoral ilegítimo. A pesar de toda la campaña que ha hecho Donald Trump para desprestigiar la elección de Joe Biden como un proceso fraudulento, todos los sistemas, todos los jueces, tanto de los tribunales estatales como del Tribunal Supremo, han desestimado las demandas de fraude electoral.
Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, estamos ante un proceso electoral completamente legítimo. Dicho al revés, si se hubiera hecho a través del asalto al Capitolio, revertir o cambiar ese proceso, por eso digo que hubiera sido un auténtico golpe de Estado. O sea, y esto no lo digo yo, lo dicen también voces más autorizadas, como por ejemplo la de Javier Rupérez, incluso el propio presidente Aznar recientemente lo ha vuelto a decir, ¿no? Esto que es así de fuerte, o sea, y también aquí viene un poco la responsabilidad de Trump, para bien y para mal. Yo quiero destacar la figura de Michael Pence, que quizá no es tan conocida para muchos de quizá los asistentes. Michael Pence, que es el vicepresidente del Partido Republicano y del gobierno de Trump, ha sido realmente, para mí, una de las figuras que no está apareciendo en ningún medio, bueno, en algunos medios de comunicación sí, ha sido el que realmente ha hecho que, como decían los profesores Levitsky y Ziblatt, no muera la democracia en Estados Unidos, porque ha permitido la transición democrática como debe ser, ¿no? Tanto en el día 6 de enero, como recordarán, Michael Pence tuvo que ser escoltado por la Guardia Nacional para que no fuera atropellado por las masas que asaltaron el Capitolio, y fue después de eso el que nominó a Joe Biden como el candidato, como el presidente, para el día 20 de enero. Pero es que luego, además, ayer mismo, en la toma de posesión de Joe Biden, hemos visto más patentemente en contra del criterio de Donald Trump como Michael Pence, y no solamente Michael Pence, los Bush y también el propio presidente del Senado, McConnell, que han apoyado y han felicitado al nuevo presidente, Joe Biden, como el legítimo presidente de Estados Unidos, el 46º presidente de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien mencionaba, antes se mencionaba hace unas semanas, ahora ya no, la posibilidad de aplicar la enmienda número 25 de la Constitución americana para echar a Donald Trump antes incluso del nombramiento de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, la mayoría opinábamos, no solamente yo, muchos juristas también han opinado que esa enmienda se aplica solo en caso de vacío de poder. Y ese vacío de poder se tiene que dar por enfermedad o por física o mental del presidente, que podría ser el caso, ¿no? En el caso de Donald Trump. Pero esto requiere, en primer lugar, que sea precisamente el vicepresidente, otra vez Michael Pence, el que tendría que haber aplicado la enmienda número 25. Pero a pesar de eso, no solamente hace falta que Michael Pence hubiera apelado a la enmienda número 25, sino que además se requería 2 tercios, una mayoría de 2 tercios del Parlamento y del Senado para aprobar esa enmienda. Por lo tanto, esa cuestión, que ahora ya queda lejana, era inviable desde el punto de vista práctico. Y ahora voy a un tercer punto que me parece sustancial, y aquí es donde, a ver si intento ser un poco polémico, y es la similitud o relación o correlación que se ha hecho por varios medios de comunicación y por varias personas de lo que ha pasado el 6 de enero con lo que pasó en España el 1 de octubre de 2018. Que es que, claro, que fue precisamente la cuestión catalana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque básicamente, por primera vez en muchos años, creo que hemos sido capaces de exportar un modelo de populismo de España, no solamente de España, a Estados Unidos, ¿no? Populismo en este caso de republicano, pero bueno, que ha sido algo muy parecido, no exactamente igual desde el punto de vista jurídico, pero sí que ha dado lugar a una vulneración del Estado de Derecho. De alguna manera se ha saltado la ley, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, en definitiva, ¿por qué digo esto? Porque básicamente parece que como la herencia de Donald Trump sea una polarización de la sociedad americana, una mayor polarización, una mayor división de la sociedad americana, de las dos grandes Américas de siempre, la republicana y la demócrata, pero a mí me gusta decir más bien que lo que ha pasado es que ha dividido la sociedad en 2 Américas, a favor de Trump y en contra de Trump. O sea, básicamente es lo que creo que ha pasado, ¿no? Y de hecho es la realidad, es lo que está pasando, ¿no? Todavía a día de hoy, ¿no? Esto me llama un poco, me recuerda a esta famosa frase que están diciendo personalidades tan conocidas como George Soros o como el propio Papa Francisco, de sociedades abiertas y sociedades cerradas, ¿no? Y es un poco el problema que tenemos aquí, ¿no? Que se parece como que se está polarizando la sociedad todavía más. ¿Qué pasa? Que a este respecto, y por terminar con Trump y pasar un poco a Biden, creo que es interesante hacerse la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de esa polarización en Estados Unidos? Porque la respuesta fácil sería decir claramente que el responsable es Trump, ¿no? Y yo pienso que no es tan sencillo. La respuesta de esta polarización no es
solamente culpa de Trump, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un examen de conciencia y creo que las dos partes tienen su responsabilidad. Aquí ahora estamos pensando en el 6 de enero, pero también hemos vivido eventos muy violentos de Black Lives Matter hace unos meses, que también han sido movimientos populistas de otro signo, ¿no? Por eso yo creo que hay que dejar un poco que no confundir la política con el derecho, ¿no? Y dejar, por ejemplo, que la investigación del FBI sobre lo que ha pasado el 6 de enero dilucide y diga las consecuencias sobre, por cierto, el impeachment que se le está haciendo todavía a Trump. Hay que recordar que aunque ahora ya Trump ya no sea presidente de Estados Unidos, el impeachment sigue abierto porque es una cuestión política, no jurídica. Es decir, el impeachment va a tener que ser votado en el Senado americano y aquí el propio McConnell ha dicho que deja libertad de conciencia a los senadores republicanos para que voten lo que estimen que tienen que votar respecto a la responsabilidad política que ha tenido Donald Trump respecto al asalto del 6 de enero, ¿no? Por eso, ¿qué pasaría? Esto es muy importante por las consecuencias que puede tener de cara al futuro, a pesar de que Donald Trump ha dicho que esto no ha terminado. O sea, la partida todavía está en juego, según él, ¿no? Según estas declaraciones de McConnell, si 15 senadores republicanos votaran en contra de Trump, el impeachment saldría adelante. Y eso tiene unas consecuencias no solamente políticas, sino también jurídicas de cara a una posible presentación de nuevo de Donald Trump a unas elecciones, unas futuras elecciones, ¿no? Hay que tener también en cuenta, y ahora ya voy entrando poco a poco en Joe Biden y el futuro, que Joe Biden tiene un tiempo muy corto. Joe Biden tiene 18 meses, un año y medio, hasta las próximas elecciones, los midterm americanos, donde se van a renovar un tercio del Parlamento y del Senado y podría volver a perder la mayoría que tiene ahora, que es muy exigua, ¿no? Por lo tanto, lo que vaya a pasar los próximos meses va a tener mucha influencia. Por un lado, si sale o no sale el impeachment de Donald Trump, y por otro lado, las medidas que tome en los primeros meses Joe Biden, porque tiene un año y medio para realmente hacer un cambio. Como ya estamos viendo, hemos visto hoy mismo, bueno, ayer mismo, ya ha aprobado 15 decretos presidenciales, básicamente echando atrás los decretos presidenciales que había hecho Donald Trump o había aprobado Donald Trump y que tienen relación con una serie de puntos que ahora voy a mencionar después, ¿no? Antes de pasar a Joe Biden, sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que, como he dicho antes, la culpa de esta polarización creo que no es solo de Donald Trump, ¿no? Hay dos obras que quien quiera profundizar más en esta materia recomendaría. Una es un bestseller actual, como es Cómo mueren las democracias, de Levitsky y de Ziblatt, profesores de Harvard, que ha sido un bestseller, sobre todo en la época de Trump, porque parecía que la democracia era el fin de la democracia, ¿no? Pero esto está basado en un libro anterior, que es el libro de Hannah Arendt, que es El nacimiento de los totalitarismos, ¿no? Te recomiendo los dos, no solamente el último, que es más reciente, sino especialmente el segundo, El nacimiento de los totalitarismos. Porque hay totalitarismos de los dos sentidos, de los dos bandos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aparte de hacer esta reflexión o examen personal, que cada uno vea hasta qué punto contribuye o no a la polarización en su entorno más cercano, creo que es una reflexión que deberíamos hacernos todos. Creo que también, ¿cuál es el futuro de Trump? Pues a pesar de lo que ha dicho, yo creo que no va a tener un futuro, no creo que se vuelva a presentar políticamente. Hay quien dice que podría ser su hija, Ivanka Trump, la que se presentara para las próximas elecciones. Esto para mí sería un error tanto político como estratégico, porque ahondaría en esta idea que es tan conocida, sobre todo en el mundo demócrata, que es el cronicapitalismo, es decir, la sucesión en el gobierno político de una serie de familias, como son los Clinton, o como son los Bush, o como son los Obama, ahora serían los Trump, ¿no?, en el gobierno americano, y no es una imagen que al pueblo americano le guste. El pueblo americano es muy sencillo, ¿no? O sea, tiene las ideas muy claras, aunque para bien o para mal, dependiendo de la postura. Por lo tanto, yo creo que el futuro de Trump yo creo que va a estar muy judicializado. Ahora que deja de ser presidente va a haber bastantes juicios, seguramente, no solamente por lo político, sino también por lo jurídico, que hasta ahora no se ha, como era presidente, no se ha hecho, y puede verse muy judicializado su vida futura, y por lo tanto es lo que creo que va a hacer que no se vuelva
a acercar a la política. Pero bueno, es verdad que tiene 60 millones de seguidores. Twitter, como todos sabéis, tiene 80 millones de seguidores en Twitter, Donald Trump. Eso es una barbaridad. O sea, es un comentario que hace, tiene 80 millones de personas que le están siguiendo. Pues bien, como digo, la reflexión habría que hacerla en el tema de la polarización y de los populismos, ¿no? Que el tema a mí me preocupa porque lo que ha pasado en enero es algo que lo predijo hace ya un año o hace 2 años aquí en Valencia, en una conferencia que dio un profesor en la Católica precisamente, que ya hablaba de que iba a haber un movimientos populistas como semejantes a los de Chile o Hong Kong, que pasaron hace unos años, como todos recordarán, y son movimientos, en este caso de un sentido, que no son casuales, que no son un grupo de chalados, que yo creo que son movimientos organizados, ¿vale? Bueno, desorganizados pero planificados, ¿no? Lo que pasa es que utilizan herramientas o redes como, por ejemplo, Parler o Telegram, que son muy difíciles de seguir por las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque no están familiarizadas o son muy difíciles de estar tan actualizados como lo está estas redes, ¿no? Bueno, pues termino con el liderazgo bueno, primero el Partido Republicano. Creo que tiene un reto muy importante de renovación y recuperación de una imagen, porque como he dicho, Trump ganó al Partido Republicano, no a Clinton, y se ha creado, según me dicen, un grupo dentro del Partido Republicano que se llama el Grupo Lincoln, de miembros del Partido Republicano para recuperar el partido, ¿no? Y esto, pues, ya están apareciendo algunas figuras, como vimos ayer en la propia toma de posesión de Joe Biden. Aparecía por ahí Ted Cruz, aparecía McConnell, como hemos dicho, el propio Mike Pence. Creo que sería un valor muy en alza para el Partido Republicano, pero creo que hay otros políticos que deberán recuperar el partido, porque Trump ha amenazado con crear su propio partido político, ¿no? Decía David Alandete en el periódico de ABC de hoy, que está amenazando con crear el partido patriótico, ¿no? Y esto, si divides el Partido Republicano, pues claramente estás dejando el gobierno demócrata no solamente para las siguientes 2 o 3 legislaturas, ¿no? Por lo tanto, Joe Biden ha venido y, bueno, como todos sabrán, ha sido muy criticado. O sea, Joe Biden es un personaje que tiene 78 años, que lleva toda su vida metido en la política y por lo tanto tiene muchos detractores. Ha sido, pues, desde Sleepy Joe, bueno, hay un montón de eufemismos. Sin embargo, a mí me gustaría acabar con un mensaje de optimismo y de entusiasmo con el liderazgo de Joe Biden, porque es justamente lo contrario del estilo de liderazgo de Trump. Trump es claramente un liderazgo narcisista, autoritario, y yo creo que Joe Biden, precisamente por esa edad, que es una persona, como dijo un magistrado del Tribunal Constitucional recientemente, es una persona mayor, eso es una cosa muy positiva. Eso me parece que desde el punto de vista político es algo muy, muy positivo, porque es una persona que tiene experiencia y normalmente, salvo el caso de Donald Trump, que creo que es una excepción, suelen ser personas mucho más prudentes en lo político y más conservadores en general en lo económico, ¿no? Y esto es muy importante porque los retos principales que tiene Joe Biden son muchos, pero por señalar los más principales, los primeros son 2. Por un lado, la crisis sanitaria. Tiene que conseguir bajar la curva de contagios del COVID. Hay que recordar que hay más de 400.000 fallecidos ya en Estados Unidos por el COVID. Y bueno, la generalización de la vacuna, ¿no? Y, bueno, ya ha hecho la primera medida, que son las mascarillas obligatorias en todos los edificios federales. Pero hay un segundo reto fundamental, que es el económico. Es cierto que desde el punto de vista económico han hecho una recuperación en V completa. Es decir, yo creo que el tema económico no va a ser tan problemático porque han recuperado, están en 31.000 puntos. Es una barbaridad la recuperación. Pero sí que es verdad que en el paro, en lo que es el paro, han pasado de un 3%, que fue el mínimo histórico que consiguió Trump, a más de un 6-7%, que para nosotros en España eso es el empleo absoluto, ¿no? Aquí tenemos un 17% y se estima que vamos a llegar al 22-24% si lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo. Pero bueno, este es un reto que tiene Biden. Otros retos son la sanidad pública, el Obamacare. Joe Biden es un gran defensor del Obamacare. De hecho, me llamó mucho la atención ayer la influencia de Obama,
que tiene, no solamente en Joe Biden, sino en el entorno. Si ven los nombramientos del equipo de Joe Biden, está muy influenciado por el equipo de Obama, para bien o para mal. Por otro lado, en la política de inmigración ya ha parado directamente todo lo que se refiere al muro con México, ha cambiado la política de los Dreamers, de aquellos personas que estaban en Estados Unidos sin arraigo familiar. Ha cambiado la política internacional con la Unión Europea y con el multilateralismo, con el Pacto de París. Y luego las relaciones internacionales con China. Esto está todavía por ver. ¿Qué va a pasar ahí? No está tan claro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que esa hegemonía del liderazgo mundial de Estados Unidos respecto de China creo que es fundamental y por eso pienso que Joe Biden no va a ser tan como se le dice, socialista o de izquierdas, ¿no? Va a ser bastante más moderado. Y eso es lo que a mí me parece que es una grandísima oportunidad, tanto para Estados Unidos como para Europa y para España. Creo que Biden va a ser una muy buena noticia en lo global y en lo local. Es una persona de centro-izquierda, es una persona, si lo podemos calificar así, moderada, es católico, liberal en lo moral, ¿no? A favor de las energías renovables. Una anécdota. Ayer en la toma de posesión, antes de la toma de posesión, tanto Joe Biden como Mike Pence fueron a un servicio religioso católico, los dos son católicos, en San Matthew, antes de la ceremonia, ¿no? Y fueron juntos, ¿no? O sea, creo que es muy positivo que pasemos de un liderazgo totalmente personalista a un liderazgo más moderado, quizá un poquito más neutral o más menos atractivo para los medios de comunicación, pero creo que esto va a ser realmente positivo para todos, ¿no? Y especialmente para Estados Unidos, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es, como está repitiendo por activa y por pasiva, conseguir una unidad, ¿no? Mayor unidad, pero fijaros que a la vez que, si me lo permiten tutearles, a la vez que habla de unidad, tiene un gobierno totalmente diverso, ¿no? Está fomentando la diversidad, ¿no? Y esto es precisamente lo que significa católico, ¿no? Ser universal, ¿no? La universidad es la unión de la unidad y de la diversidad, ¿no? Y esto es lo que en principio dice que va a hacer. Veremos si esto luego lo hace o se queda solo en palabras bonitas, ¿no? Bueno, me gustaría ir terminando ya. Como he dicho, me gustaría cumplir mi tiempo y quiero acabar con una frase famosa, seguro que todos la conocen, de Winston Churchill, ¿no? Que decía que la democracia es sin duda el peor de los sistemas políticos que ha creado el hombre, pero con la excepción de todos los demás, ¿no? Es decir, creo que tenemos que aprender a vivir en democracia y tener una democracia más dialogante, ¿no? Yo creo que en ese sentido el liderazgo de Joe Biden, sin lugar a dudas, va a ser bastante más dialogante, no solamente para los propios americanos, sino para el resto del mundo, el resto de la comunidad política internacional. Y yo creo que tenemos que también aprender a esto, a saber escuchar, saber ver a las dos partes, no solamente una parte y ser un poquito más dialogante. Pues por mi parte, yo con esta breve reflexión me gustaría terminar. Bueno, creo que teníamos la conexión con Pablo Pardo. Sí. Manu. Todavía no se ha conectado Pablo, estamos a la espera. Vale. Si queréis le puedes ir tú abriendo el turno de preguntas y yo os aviso si se conecta Pablo, ¿vale? Y os doy paso a Pablo cuando se conecte. ¿Había alguien que quería hacer alguna pregunta? No, de momento hay... Veo ahí a Susa Artur, que quería hacer una pregunta. Pues adelante. Sí, le doy. Adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Arturo. Muy buena la disertación sobre Trump y sobre las consecuencias que trae la política con el cambio al Partido Demócrata. Mi pregunta son dos. ¿Qué opina de la libertad de expresión en Estados Unidos? Sabes que todos los grupos o las multinacionales de comunicación, las tecnológicas, han censurado y han quitado la voz a Trump. ¿Y qué opina de las listas negras? Que están ahora en este momento, hay 250 periodistas, escritores que están censurados, o sea, peor que en la época de McCarthy. ¿Qué opina de estas dos cosas que han sucedido ahora o están sucediendo ahora en Estados Unidos? Independiente de lo de Joe Biden, que
es un tema de un partido, pero esto es un tema que afecta a la sociedad americana y nosotros de rebote a la sociedad europea que prácticamente copiamos. Pues, Mariano, muchísimas gracias. Creo que es una buenísima pregunta. Yo creo que la libertad de expresión está en tela de juicio en Estados Unidos. Está en cuestión. En primer lugar, porque solo hay una opinión. Todos los medios de comunicación están en contra, en este caso, estaban en contra de Trump y ahora están todos a favor bueno, no todos, pero casi todos. Y eso creo que no es bueno. No es bueno porque, bueno, también recomiendo alguna serie bueno, en este caso de una serie de televisión, ¿no? De ver cómo nos influye, aunque no queramos, cómo las redes sociales, los medios de comunicación influyen en nuestra manera de pensar y nuestro pensamiento y nos hacen que funcionemos en manadas, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Pero también es verdad que la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Y es cierto que a veces uno puede abusar de la libertad de expresión y sobre todo cuando está en una situación de poder, ¿no? En el caso de las listas negras, efectivamente creo que también está, o sea, por ejemplo, el QAnon, ¿no? Que es una de las teorías de la conspiración que más se ha criticado porque tiene teorías que son absolutamente paranoicas, ¿no? Pero es cierto que es un canal de expresión. Hay estudios, y me gustaría citar aquí, por ejemplo, a Javier Lesaca, que es un investigador español que está en Nueva York, que ha hecho estudios sobre cómo una misma fuente de información promueve a la vez dos opiniones diferentes, distintas, ¿no? Hay ciertos intereses que no vemos detrás de los medios de comunicación, que son intereses fundamentalmente económicos, que por cierto se me ha olvidado comentarlo anteriormente, es que una de las causas de la polarización, sin lugar a dudas, son los intereses económicos, es una cuestión económica. Y aquí hay muchos intereses económicos que son muy difíciles de detectar, que yo, por ejemplo, no entiendo muy bien cómo ha crecido tanto la economía financiera. Recordemos que la bolsa es economía financiera, no es economía real. Y cuando la economía real, la economía real está sufriendo tanto, lo vemos más claro aquí en España, ¿no? Pero bueno, las listas negras es es un peligro para la libertad de expresión, sin lugar a dudas. Y yo lo que pasa es que pienso que Joe Biden, igual soy un poco ingenuo, ¿no? Pero creo que está en una posición más moderada que, por ejemplo, Bernie Sanders o Alexia Ocasio, que están en otro, que eso en la sociedad americana todavía creo que no lo entendería. La sociedad americana es muy tradicional. Yo siempre digo que es muy tradicional, aunque parezca que no, que es muy moderna y es muy liberal en muchas cosas, es súper tradicional. Es una sociedad muy... Y yo creo que las visiones extremas pueden funcionar temporalmente, pero al final, bueno, yo creo que la democracia al final, gracias a Dios, prevalece, ¿no? Y eso yo creo que es lo bueno, ¿no? de esta situación. Pero yo creo que en este caso hemos exportado más nosotros a los americanos que ellos a nosotros, ¿no? Aunque es cierto que en los medios de comunicación yo me enfadé muchísimo en Estados Unidos porque cuando ganó Donald Trump, todos los medios de comunicación, la primera vez, en 2016, todo el mundo daba un 90% de probabilidades a Hillary Clinton frente a Donald Trump. Y luego la realidad fue otra. Entonces, ese engaño, esas fake news que acusa tanto Trump a los demócratas en general, tiene parte de razón. Hay que reconocer que parte de razón tiene, porque de hecho ha pasado ahora, ¿no? Todas las medios de comunicación daban por ganador seguro a Biden y la noche electoral, como además yo predije en su momento, ganó Trump. Otra cosa es que luego el voto por correo, y ahí es donde veo que la causa de la victoria de Trump es la pandemia, porque si no hubiera habido pandemia, yo estoy convencido de que Donald Trump seguiría gobernando Estados Unidos por la cuestión económica, porque por la cuestión económica claramente han salido beneficiados los americanos. Sin embargo, la cuestión pandémica, la sanitaria, pues ahí claramente no. Y el voto por correo, mayoritariamente, pues es un voto mayor, es un voto más que está muy enfadado con cómo ha gestionado la pandemia y ahí tiene mucha influencia, sin lugar a dudas, los medios de comunicación. Bueno, quizá no sé si te he contestado. Carlos. Paco, creo que Mariano. Artur quería terminar perdón. una referencia. Diga, Artur. El micro. Libertad de expresión equivale a censura.
cuando a una persona le cierran todos los canales de expresarse una opinión que podemos estar de acuerdo más o menos, pero no porque sea diferente a lo que nosotros pensemos, la tenemos que eliminar, y eso equivale a censura. Sabes que Josh Hawley tenía previsto editar un libro sobre el poder de las grandes tecnológicas en Estados Unidos, referente a cómo controlan el estado de opinión del pueblo, y a raíz de que Trump a los acontecimientos del día 6 de enero, 250 editoriales le han denegado el poder imprimir o editar ese libro. Solamente una editorial que por el eco que ha tenido posiblemente sea después un éxito, porque habla sobre el poder infinito prácticamente que tiene sobre la opinión, el estado de opinión, lo que decía antes usted, que controlan, manipulan y censuran lo que no les conviene y solamente permiten el canal que está a favor de la opinión de ella, de ellos, como decía George Soros antes, y eso, libertad de opinión, si no hay libertad de opinión, hay censura. Y eso es lo que totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, perdona, no te he interrumpido. Sigue, No. Paco. Yo quería decir, en relación con esto de la libertad de expresión, que ayer, sin ir más lejos, o hace 2 días, se publicó un artículo por parte de un catedrático de Derecho Penal muy querido mío, que es Gonzalo Quintero Olivares, que se refería a este tema. Y he de disentir un poco con lo que dice Artur, porque la libertad de expresión, y lo ha dicho muy bien Paco, tiene unos límites. Y aquellos mensajes en los que se incita al odio, a la violencia, al terrorismo, no sería este el caso, aunque también, o al golpe de Estado, me da igual, eso está limitado es un límite a la libertad de expresión. Y decía que en el uso de estos medios de comunicación, especialmente en Twitter o en Facebook o cualquiera de estos, existen unas condiciones generales que permiten, y tú lo admites, aceptas las condiciones cuando usas esas plataformas, de que la plataforma te podrá cortar tus mensajes si cualquiera de esos mensajes atentan contra esos principios generales. Y me estoy refiriendo, en definitiva, a todo aquello que vulnera la Convención Europea, la Convención Universal de Derechos Humanos. Cuando se está atacando de una manera clara, se está siendo racista, se está fomentando el odio, la libertad de expresión no tiene derecho a expresarse. Eso ha de ser absolutamente defendido por las democracias. Y no todo vale, no todo vale. Eso es lo que quería decir. Pero Carlos, la pregunta que yo... Sí. Perdón, Carlos, tenemos a Pablo Pardo, que ya se ha conectado con nosotros. Si queréis, vamos con él y luego seguimos con el debate para no hacerle esperar. Correcto. Hola, Genial. Pablo. Buenas tardes. No te escuchamos, Pablo. Pincha abajo. Sí, el micrófono. Perdón. Ahí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, Pablo. Un saludo. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien. Yo acabo de hacer Pablo, con permiso de los moderadores, sí. Yo acabo de hacer una exposición desde mi punto de vista de lo que ha pasado hasta ayer, ¿no? Pero con lo que también tú sabes más, entonces, sobre todo creo que era un poco preguntar tu visión de lo que estás allí en Washington, de estos días, estas últimas horas y el futuro. Sobre todo yo he hablado del estilo de liderazgo de Donald Trump, el estilo de liderazgo de Joe Biden. Nos han hecho una pregunta en el foro sobre la libertad de expresión, hasta qué punto se está vulnerando ahora la libertad de expresión con las censuras y la unidad de los medios de comunicación, pero pues sí, a partir de aquí me imagino que te harán más preguntas. Luego yo, si quieres dar una visión de cómo está ahí el futuro. Bueno, pues aquí el futuro, digamos que es, por un lado, el nuevo presidente está adoptando muchas medidas por medio de órdenes ejecutivas, que parece que ya es la única forma de conseguir que algo salga adelante en Estados Unidos, para dar marcha atrás precisamente a las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Ayer aprobó 15 o firmó 15 Biden en su primer día en la Casa Blanca, y son 15 órdenes ejecutivas pues, que dan marcha atrás, por ejemplo, en la prohibición de viajes de ciudadanos son 9 países musulmanes, Venezuela y Corea del Norte. Bueno, y Nigeria, que es musulmán y cristiano también, vamos.
también, pues, por ejemplo, en cosas que son muy concretas pero muy simbólicas. Aquí cerrar a la explotación de de petróleo y de uranio una serie de zonas protegidas en Utah, en Alaska también. Digamos que son pues medidas claramente de este estilo. Extender la protección a los llamados Dreamers, las personas que llegaron a Estados Unidos, que son inmigrantes indocumentados, pero llegaron siendo menores de edad, muchos de ellos siendo niños y que llevan viviendo aquí toda su vida. Que esto Trump lo había querido quitar, esto lo hizo Obama, Trump lo quiso quitar, fue a los tribunales no le dieron la razón, pero bueno, estaba, digamos, siendo debatido. Y digamos que esta es la política de Biden. Por ahora, él va a poner muchísimo énfasis en la lucha contra el COVID. Presumiblemente hoy va a anunciar una nueva serie de órdenes y de decretos en ese sentido. Ya ayer instauró la orden de obligatoriedad de llevar mascarilla en todos los espacios, incluyendo parques nacionales, etcétera, de titularidad del Estado federal. Y hoy, pues previsiblemente va a anunciar también más medidas en ese sentido, probablemente obligación de llevar mascarillas en aviones, etcétera. Es un poco la política de Biden. Por el lado republicano, el partido está muy fracturado entre, digamos, el establishment que está huyendo de Trump, en el sentido literal del término. Es decir, es llamativo que Trump se fue y no había un solo republicano para despedirle, incluyendo a su vicepresidente, que sin embargo sí fueron a la ceremonia de Biden y estaban, cuando Trump se iba, los republicanos estaban en una ceremonia religiosa en la Catedral de San Mateo en Washington con Biden por la unidad del país. Y esto yo creo que es lo que va a marcar mucho la dinámica en Estados Unidos en los próximos meses. Es decir, los republicanos, es decir, si hay un trumpismo sin Trump, porque Trump está no solamente aislado políticamente, tampoco tiene redes sociales que para él son su oxígeno en términos de mensaje. Pero al mismo tiempo Trump es tremendamente popular entre su base. O lo era hasta ahora. La opinión pública nunca sabes por dónde te puede tirar, pero hasta anteayer Trump era muy popular entre los republicanos. La gente, más que republicano, votaba por Donald Trump, ¿no? Entonces, así un poco brevemente, yo creo que esta es un poco la situación. Pues si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, si no, continuaré yo haciendo alguna pregunta. Porque me gustaría que me dijerais, yo veo que lo acabas de decir tú con las órdenes ejecutivas propias del presidente actual y del presidente anterior, de Trump, que eran muy aficionados, o son muy aficionados a las órdenes ejecutivas. Y la pregunta que yo os haría a los dos es la siguiente: ¿hasta qué punto el que el presidente del país decida valerse de decisiones propias del Ejecutivo y no del Parlamento está cuestionando de alguna manera la división de poderes o el republicanismo, que es lo que ha servido de base a los Estados Unidos durante los 2 últimos siglos, durante los 3 siglos de existencia que tiene? ¿No significa esto de alguna manera que el Parlamento lo están postergando en beneficio del Poder Ejecutivo y esto vulnera el equilibrio democrático? Primero, Paco. Vamos a ver. Sí, en Estados Unidos, desde que en 1789 se crea el país, hay una constante transferencia de poderes del Congreso a la Casa Blanca. Constante, es decir, yo ahora mismo no soy experto en historia y mucho menos en historia constitucional americana, pero vamos, había muchísimos, el Congreso tenía muchísimos más poderes de los que tenía la Casa Blanca, y es muy curioso porque, claro, tú dices, bueno, el Congreso son más, mientras que la presidencia es uno.
que ha hecho el vicepresidente, la función institucional del vicepresidente es muy curiosa porque es copiada de las monarquías del siglo XVIII, es literalmente ser el reemplazo. O sea, el vicepresidente, bueno, tiene voto de calidad en el Senado, que esto con Pence fue importante y lo va a ser ahora importante con Harris, pero aparte de eso, el vicepresidente es como si dijéramos el delfín, el heredero, por si al otro le pasa algo, pero ahí se acaba desde el punto de vista jurídico, legal o institucional su papel. Luego puede tener una influencia según cómo se lleve con el presidente. Pero sí ha habido una transferencia de poderes constante y absoluta. Yo me acuerdo de leer hace muchos años artículos donde ponía muchísimos ejemplos, pero sí, el presidente de Estados Unidos cada vez tiene más poderes. Con lo cual, sí, esa es una tendencia. Y luego hay otro problema que es, digamos, más actual. Es decir, en el Senado existe lo que se llama el filibuster, que es como filibusterismo, literalmente, que son una serie de normas que hacen muy difícil que nada sea aprobado por el Senado. Os pongo un ejemplo. Un senador puede bloquear una ley, simplemente si quiere. Y un senador, Josh Hawley, de Missouri, dijo ayer que iba a bloquear o que se opone a la ratificación del secretario de Seguridad Interior, sería poco más o menos como ministro del Interior en España, y Josh Hawley literalmente lo puede parar. Es decir, si la cosa sigue adelante, es bastante probable que sus propios correligionarios republicanos le apliquen un tercer grado y Josh Hawley acabe cambiando de opinión. Pero en teoría, si un senador dice esto no pasa, esto no pasa. Y está también la regla de los 60 votos, que para aprobar prácticamente toda la legislación hacen falta 60 votos en el Senado, de 100. 60%. Entonces, ¿cuál es el gran problema ahora mismo? El gran problema ahora mismo es que Estados Unidos está, como bien sabéis todos, tremendamente polarizados. Yo siempre digo que Estados Unidos es un país, es una exageración y una simplificación, donde la mitad de la población odia a la otra mitad, que a su vez desprecia a la otra mitad. Pues, en esta cosa que es un poco para andar por casa, digamos, los que odian son los republicanos de Trump y los que desprecian a los otros son los demócratas. Es decir, para unos los otros son el enemigo y para los otros no son casi seres humanos al 100%, ¿no? Entonces, es complicadísimo sacar adelante cualquier legislación importante. Y cuando se sacan adelante tiene que ser con un proceso en el Congreso que es lo que se llama la reconciliación, que es una locura porque tienes que hacer que cualquier ley no tenga impacto fiscal de ningún tipo. Entonces, bueno, prácticamente las únicas cosas que se sacan son la reforma sanitaria de Obama, la bajada de impuestos de Donald Trump. Es muy curioso porque la bajada de impuestos de Donald Trump en realidad es transitoria. En 4 años desaparece, empiezan a eliminarse. ¿Por qué? Precisamente pues porque no puede tener un impacto fiscal más allá de 4 años, con lo cual dentro de 4 años estaremos otra vez volviéndonos a tirar los trastos a la cabeza. Entonces, sí, efectivamente, esto es, aunque no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencialista, cada día es más un sistema más presidencialista y más de una sola persona, ¿no? de un monarca. Y además las órdenes ejecutivas tienen el gran inconveniente de que crean inseguridad jurídica. Es decir, porque yo esto de hecho lo pongo hoy en una crónica que ha salido hoy en el periódico, claro, es decir, un presidente, le cuesta literalmente la firma hacer una orden ejecutiva. Si la orden no es declarada ilegal por los tribunales de justicia, la orden se aplica. Pero claro, cuando llega el siguiente presidente, le cuesta exactamente lo mismo derogarla y hacer una orden en el sentido contrario. Entonces, claro, tienes, por ejemplo, a 1 millón de personas, que son los Dreamers estos, que están, hoy soy temporalmente legal, mañana soy ilegal. Hoy soy legal, mañana soy ilegal, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de cosas. El caso, una de las normas de ayer de Biden, el oleoducto Keystone, el tramo XL, llevan 12 años con él. 12 años. Empezó con Bush y todavía no lo han construido y ahora Biden ha dicho que no se construye. Entonces, los canadienses que han construido su parte, pues han dicho que van a vender su tubería para chatarra, ¿no? O sea, entonces, claro, son cosas que son
completamente lamentables, disfuncionales y malas desde absolutamente todo punto de vista. Es que yo quería, antes de dar paso a Mariano, quería una apostilla en relación con lo que he dicho. Y es lo siguiente, si los presidentes tienen cada vez más poder y toman las decisiones de manera unilateral sin contar con el Parlamento, eso promueve o propicia que se produzca una judicialización. Eso es lo que ha pasado también en Cataluña, ¿no? Cuando los independentistas y los no independentistas no negocian, no son capaces de poner un acuerdo, pues cuando en Estados Unidos el presidente no es capaz de dictar una orden ejecutiva o una decisión sin contar con la opinión de los demás, no queda otra opción que recurrir de nuevo a los tribunales, que es un poco lo que está pasando y supongo que seguirá pasando en Estados Unidos. ¿Crees tú que eso es así? Sí, desde luego. O sea, Estados Unidos es una sociedad que además es por sí proclive a judicializar las cosas porque es una sociedad muy de contrato, digamos, en la que las cosas no funcionan en general como por sobreentendidos, todo tiene que estar en negro sobre blanco y, desde luego, y esto a su vez luego genera una guerra feroz que es la politización de la justicia. Es decir, si hay mayoría demócrata en el Senado, porque los jueces federales los nombra el Senado, van a nombrar a jueces demócratas y si hay mayoría republicana van a nombrar a jueces republicanos. Con lo cual es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Con lo cual sí, evidentemente, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien. Mariano quería preguntar alguna cosa. No lo vemos. Ah, sí, sí, está, pero no se le ve. Mariano, ¿podrías...? No, tiene que conectar el micrófono, le voy a dar para que lo conecte. Pero nos gustaría verle la cara. Sí, es que no tiene cámara. Ah, me callo. Que no tiene cara. Josian también quiere preguntar. ¿Quién? Josian. Josian. Sí. Pues adelante, Josian. No tiene voz, no tiene voz. Hay que autorizarlo. Ahora me oís. Sí. Bueno, es una pregunta muy elemental, yo creo, porque yo conozco a Pablo y conozco al speaker y yo tengo la impresión de que ha habido o sea, siendo dos temas muy graves, el día 6 de enero ha habido una repercusión mediática enorme y los meses anteriores ha habido una repercusión con lo de Black Lives Matter muy grande también. ¿Hay alguna conexión entre las dos o hay alguna opinión vuestra de que son dos cánceres que tiene la sociedad americana o dos problemas de la ciudadanía americana? Pues, si quieres empiezo yo un poquito, aunque Pablo de eso sabe más que yo, que conoce mejor los medios. Yo ahí sí que veo una correlación, pero justo a la inversa, digamos una correlación negativa, como diríamos en economía. En el caso de Black Lives Matter ha habido, me parece, bastante más repercusión mediática que en el caso del Capitolio, salvo por el hecho de que ha sido justo antes del nombramiento de Biden para ser luego presidente, pero donde la policía, en el caso de la Black Lives Matter, eran los malos y los manifestantes eran los buenos, y en el caso del asalto al Capitolio ha sido al revés. La policía, como tiene que ser, son los buenos y los asaltantes son los malos, ¿no? Entonces, lo que sí que veo es que los medios de comunicación ahí han jugado un papel también, en general, como más favorable, me parece un poco, pero igual estoy equivocado. Pablo, corrígeme. Sí, no, esto es off the record, ¿verdad? O sea, esto no es... Bueno, está grabando. Se publica, se publica en la web del Ateneo. Sí. Pero no creo que tenga gran trascendencia. Creo yo. No, sí. En el caso de Black Lives Matter, por parte de los medios de comunicación, sí que ha habido una tolerancia hacia una serie de actos que iban más allá de las protestas, que eran saqueos, violencia, palizas y ataques racistas hacia blancos que no salieron en televisión. Es decir, Black Lives Matter o una parte de Black Lives Matter de las protestas, pues, como yo escribí en El Mundo, precisamente una frase que además se
me la dio un compañero de unas tertulias que hacemos aquí en Washington, que Paco siempre suele venir en la taberna del Lavardero. Mejor, es gente que quiere justicia y un iPhone. Es decir, tú protestas y es decir, en Washington lo primero que fueron fue a saquear las tiendas de Apple. Y lo primero que hicieron fue ir a saquear las tiendas de zapatillas de deporte. Todo el mundo sabe que las zapatillas de deporte en determinados sectores y en determinados grupos étnicos de Estados Unidos tienen una categoría de fetiche casi brutal. Entonces, unas zapatillas de deporte de $500 da un estatus brutal. Entonces, claro, tú te puedes estar manifestando por la justicia racial, justicia social, lo que sea, protestando pacíficamente, como hizo mucha gente, pero, es decir, también hay gente que va por sus zapatillas de deporte. Y los saqueos, yo recuerdo verlo en televisión diciendo, bueno, es gente de todas las razas, no sé qué, están expresando su furia, su no sé qué. Tú no expresas tu furia llevándote un iPhone de una tienda, además en concreto una tienda de Apple que la hicieron, está hecha como una especie de homenaje a la coexistencia entre las razas. O sea, es decir, es como dirían en inglés, añadiendo injuria al insulto, ¿no? O sea, entonces, es decir, sí que ha habido un doble rasero. O sea, eso es incuestionable. También es verdad, digamos, que las dos partes o elementos de las dos partes se han comportado como verdaderos cafres, por decirlo pronto y bien. Es decir, entrar en el Capitolio, o sea, los últimos que entraron en el Capitolio fueron en 1814 los ingleses. O sea, es una cosa que es absolutamente histórica. Y también, como comentabais, es decir, se ve un poco la hipocresía de los dos bandos. Es decir, una parte de los seguidores de Trump era el Blue Lives Matter, las vidas azules importan porque la policía va con trajes azules, vamos, con uniformes azules, y de pronto la policía pasa a ser el enemigo, las fuerzas de represión, no sé qué, y entre los otros había que quitarle los fondos a la policía, porque aquí la policía depende de los condados, y ahora de pronto resulta que la policía es lo más genial que existe, son nuestros héroes, etcétera. Es decir, hay un doble rasero absolutamente patético. Y las dos partes se retroalimentan. También hay otra cosa, es decir, por parte de Black Lives Matter hubo mucha gente que era pacífica. Y, por ejemplo, el día que se asaltó el Capitolio, yo estuve en el meeting de Trump y la gente que estaba allí era pacífica. Claro, el mall de Washington es gigantesco, Paco lo sabe, bueno, los que hayáis estado aquí. Entonces, claro, tú puedes a lo mejor estar en una parte y ahí está muy tranquilo y en otra pues la están liando, ¿no? Pero yo me fui y la gente estaba tranquila. O sea, tranquila y un poco triste porque veían la cosa difícil. Y ya, pues, cuando ya estaba yéndome a casa es cuando se montó en el Capitolio. Con lo cual, es decir, tampoco podemos decir que los seguidores, o sea, sí eran seguidores de Trump, pero no puedes decir que los seguidores de Trump como tales se tiraron en masa a arrasar el Capitolio. Pero sí, hay un doble rasero por parte de los medios total. Mariano, por fin podemos tocarlo. Sí, Mariano, le escuchamos, puede hablar. No. No. No le escuchamos. Va a estar difícil. ¿Hay alguien más que...? Sí, bueno, han hecho... Había una pregunta... Sí, una pregunta de... A ver, tenemos dos preguntas que han escrito. Sí, dice, a quien pueda contestarlo, bien Pablo, bien Paco, ¿se puede comentar algo de un supuesto fraude electoral en los 4 o 5 estados que estuvieron en litigio por tal asunto? Yo lo que he comentado antes en la exposición era que igual que no tenemos que caer en el error de politizar el derecho, o sea, que la política tiene que estar al servicio del derecho y no el derecho al servicio de la política. Con eso que quiero decir, que por un interés político no podemos decir que ha habido fraude electoral cuando la justicia, en las demandas que se han presentado y los distintos tribunales, tanto en los distintos estados como a nivel del Tribunal Supremo, han declarado que no ha habido fraude electoral. Por lo tanto, creo que es importante primar la justicia frente a la política y, por lo tanto, creer que la justicia es justa. Otra cosa es que a veces no, es lo que comentaba antes Pablo, del peligro que tenemos de la politización de la justicia
y lo contrario, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, es cierto que indicios puede haberlos, y yo de hecho he defendido que puede haber, bueno, es que son 90 millones de votos por correo. Ya Pablo lo comentó hace meses, ¿no? Que ahí estaba la clave estaba en el voto por correo. Y sin lugar a dudas, que pueda haber fraude, pues puede haber habido algún caso, pero tiene que demostrarse, ¿no? Mientras no se demuestre la presunción de inocencia, tiene que decir que no ha habido. Entonces, si la justicia no ha demostrado eso, no han sido capaces la otra parte de justificarlo, desde el punto de vista jurídico, pues no podemos decir que ha habido fraude. Que puede haber indicios, puede haber sospechas, puede haber, pero para que sea un fraude masivo, para cambiar todo el voto, es verdad que el sistema, el voto por correo, es que me acuerdo perfectamente del artículo que escribió en El Mundo Pablo, ya daba por, de hecho Trump lo vio muy claro, ¿no? Con antelación, que si se permitía el voto por correo, y con la diferencia que hay en cada estado, de cómo, por ejemplo, el caso de Pensilvania fue el más llamativo, ¿no? Que se podía recibir votos por correo hasta 3 días después de las elecciones y van a entrar. O sea, eso realmente tiene que dar lugar a una cierta reflexión del sistema democrático, porque ahí para mí me parece que no es justo, ¿no? Que por qué un estado sí y otro estado no, pero bueno, claro, cada estado es independiente, ¿no? No sé, Pablo, ¿qué piensas? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, claro, yo creo que la primera clave es que Estados Unidos no celebra verdaderamente unas elecciones, celebra 50 elecciones y suma los resultados. Entonces, cada estado es independiente, cada estado tiene sus propias normas y en muchos casos hasta cada condado. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, es un país sin DNI, sin documento nacional de identidad, y hasta el año 2008 en muchos sitios de Estados Unidos tú podías votar presentando la factura de la luz. Y el fraude era una cosa que era completamente normal y asumida por demócratas y por republicanos. O sea, había gente, te comentaban, por ejemplo, en sitios en la frontera entre Michigan y Wisconsin, que son 2 estados que siempre van para un lado o para otro, decían que el día de las elecciones había un montón de coches con la matrícula del otro lado en cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, claro, eso crea muchísima confusión. Crea la misma confusión que creó en el año 2000 en Florida, etcétera, porque cada estado tiene hasta papeletas diferentes. Entonces, es muy complicado. Y en cada estado se votan 80.000 cosas diferentes. O sea, tienes referéndum de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso crea ya per se como confusión. Ahora bien, como comentaba Paco muy bien, es decir, no ha habido, creo que la campaña de Trump ha presentado 81 demandas. Ha perdido 80. Muchas de ellas las ha perdido con jueces republicanos nombrados por un Congreso republicano. El Supremo se negó a aceptar el recurso de urgencia presentado por Trump. Cuando el Congreso hay 6 jueces republicanos, uno de ellos se está moviendo más hacia los demócratas, que es el presidente, pero bueno, aún así, 6 jueces republicanos, 3 de ellos nombrados por el propio Trump. Es decir, no ha habido ninguna prueba. No ha habido ninguna prueba. De hecho, por ejemplo, en Wisconsin la campaña de Trump solicitó un recuento de varios condados. Hubo un recuento, y esto es lo verdaderamente surrealista de Estados Unidos, que hubo un recuento y salieron más votos de Biden. O sea, Biden aumentó su ventaja. Pero claro, lo alucinante es que tú hagas un recuento y salgan más votos. En Georgia hicieron 3 recuentos y Trump ganó 2.000 votos, pero aún así pasó como de 14.000 a 12.000, entonces no le servía para ganar. Lo cual también es otra historia, claro, porque, como comentaba Paco, es decir, el hecho de que cada estado, es decir, en unos estados tú aceptas los votos por correo hasta tal día, no sé cómo más. Por ejemplo, una gran parte de la controversia es en Michigan y en Pensilvania. Los congresos de ambos estados decidieron que primero se contaban los votos presenciales y luego se contaban los votos por correo. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que, digamos, los votos presenciales, o como se llamen, vamos, eran pro Trump, porque en general la gente de Trump es más escéptica con el COVID, vota más en persona, Trump les había dicho que no se fiaban del voto por correo, etc. Los votos por correo eran más demócratas. Entonces, claro, es decir, tú empiezas con una mayoría de votos republicana que se va menguando y que luego pasa a ser una mayoría de votos demócratas. Entonces eso da pie a que la gente enloquezca. Pero, por ejemplo, en Arizona
creo, pasó algo parecido, pero a la inversa. O sea, Biden empezó con mucha más ventaja y acabó ganando por muy poco. Y luego, por ejemplo, hay cosas que son absolutamente de chiste, que es que, por ejemplo, en Nevada solamente cuentan votos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, claro, en Nevada era demencial, porque tú veías los resultados, ya han contado el 29%, mañana ya han contado el 35%, al otro día ya han contado el 43%. Pero estos señores, por favor, acaben ya, ¿no? Pero vamos, prueba de fraude no ha habido, o sea, no hay ninguna evidencia de que la haya habido. Y además hubiera requerido además un fraude gigantesco, o sea, porque son 6 estados los que tendrían que haber hecho fraude. Tendría que haber sido un fraude verdaderamente muy bien hecho, o sea, pero una verdadera obra de arte, ¿no? Para hacerlo en 6 estados. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, la famosa llamada de Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, que es republicano como él, diciéndole: necesito 12.000 votos, encuéntrame 12.000 votos, ¿no? Entonces, yo no he visto ninguna prueba fehaciente de fraude, más allá, pues sí, por ejemplo, hay 3 señores en Pensilvania que debían de estar mal de la cabeza, que quisieron votar haciéndose pasar por sus propias madres. Y además eran votantes de Trump, que es lo curioso. Es decir, siempre hay algún ser especial. Y luego, pues eso, pues lo que comentábamos, el hecho de que no haya un sistema nacional de voto unificado, pues es propenso al caos. Setu, creo que quería decir alguna cosa, alguna pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí, Paco y Pablo, desde Nueva York estás, ¿verdad? ¿Has comentado? Washington. Yo creo que un problema que está ahí muy presente es el tema de la polarización de la sociedad americana, pero que de algún modo es una realidad que está en las democracias occidentales, no está solo en Estados Unidos, ¿no? Y luego que tampoco sería correcto decir que esa polarización tiene que ver con Trump sobre todo. Yo a veces tengo que hacer estancias en Estados Unidos, recuerdo ya la época de Barack Obama, tuve que estar unos meses primero pues en Luisiana, luego estuve pues en Washington precisamente, y algunos americanos me decían que estaban profundamente preocupados con independencia de su ideología política, preocupados por la polarización que se está viviendo en Estados Unidos. Ese odio al que tú te referías, creo, Pablo, ¿no? Es decir, de odio, auténtico odio entre demócratas y republicanos, que esto es algo que no... Y creo que de algún modo pues también se puede ver en España esto y en otros países, ¿no?, de nuestro entorno. Claro, esto explica pues el doble rasero de medir que comentábamos antes, la hipocresía, explica pues la falta de entendimiento, explica que según en qué tema, antes Paco se refería a eso, pues el papel de la policía se ve de un modo u otro según lo que estén defendiendo, o se nota incluso al tratar cuestiones tan serias en una democracia como es la libertad de expresión, ¿no? Aquí antes de que tú, Pablo, conectaras, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Ya, libertad de expresión, pero depende del tema, uno pondrá el énfasis en la libertad y uno pondrá el énfasis en los límites. Y realmente es que tiene que haber libertad y tiene que haber límites. Es decir, que eso creo que lo que pasa, lo que sucede muchas veces es que parece que lo que menos importa es la realidad. Parece que son sociedades que están volcadas en ideologías, unas ideologías que están al servicio de economías, unas políticas que están volcadas a la economía y un derecho que es un instrumento meramente de la política, ¿no? Entonces, la pregunta es, aunque yo creo que, en fin, escapa un poquito de nuestras manos, pero vuestra visión sí que me interesa, es decir, ¿qué se puede hacer para conseguir, que imagino que Joe Biden lo tiene en mente esto, cómo lograr que esa sociedad americana tan dividida se cohesione un poquito más? Porque el problema que tienen las democracias actualmente es la falta de cohesión, el rechazo de la realidad, intentar llevarse el gato al agua, que se dice, a ver si consigo yo sacar con lo mío, a ver qué logro, ¿no? Y con lo cual, pues vale la mentira, vale la doble vara de medir, vale la hipocresía. Es decir, ¿veis desde vuestra perspectiva, mucho más amplia que la mía, pues cuáles son posibles modos, vías, caminos para lograr que la democracia, en ese caso la norteamericana, se despolarice más y haya un terreno común en la que republicanos y demócratas puedan dialogar porque se dan cuenta que esto es lo mejor para la sociedad americana?
Si me permites, Pablo. Si me permite, voy a contestar muy brevemente porque no sé la respuesta, o sea, pero yo soy muy pesimista. Es decir, a mí la retórica estos últimos meses en Estados Unidos, por parte de los dos, de unos con Black Lives Matter y por otros con el asalto al Congreso, me ha recordado a la retórica de cuando yo vivía en España en los años 90 en el País Vasco. Es decir, la cosa de, bueno, sí, han actuado mal, pero hay que entender que les han provocado, que existe un conflicto de fondo, que existe un no sé qué. O sea, yo sé que esto puede sonar completamente espeluznante, ¿no? Pero, es decir, la retórica me ha sonado mucho a eso. Es decir, ahora de lo que se trata es de unir, no sé qué, o sea, por parte de gente más o menos bien intencionada, ¿no? Pero mucha justificación de que, bueno, como son los míos, hay que entenderlos y hay que establecer un diálogo y hay que hacer una acción para acercarse a ellos. Y esto ya, digamos que esto ya es no solamente los medios de comunicación, que son muy responsables en esto, no solamente la sociedad civil, ahora ya son los líderes políticos los que están atizando esto con esta retórica. Esto es todo lo que puedo decir, porque es un tema muy complicado. Pues mira, yo aquí sí que voy a lanzar quizás que soy optimista por naturaleza, pero yo sí que tengo un poco de esperanza con Biden, ¿eh? Porque, como decía antes, Biden, y es un argumento que no es mío, que es de un magistrado del Tribunal Constitucional que dijo que Biden es una persona mayor. Y esto, que es una crítica por muchos de los republicanos, creo que es una auténtica ventaja desde el punto de vista de la política, porque es una persona con experiencia y espero que con prudencia, y que normalmente se asocia a personas mayores que suelen ser más prudentes, más conservadoras en general. Ya digo que Trump es un ejemplo aparte, pero entonces, eso es lo que me da un poco de esperanza, de optimismo, en que es verdad que hay mucha retórica, como muy bien has dicho, en el caso de Biden, pero creo que sinceramente hay que darle por lo menos un voto de confianza a los 100 primeros días, ¿no? Y hay una cosa muy importante, que esto viene en relación con lo que ha salido antes, que ¿por qué los decretos presidenciales y tanta rapidez para firmar decretos? Porque tiene 18 meses. En un año y medio, Biden tiene los midterm y se tiene que volver a elegir un tercio del Parlamento y del Senado, con lo cual o hace pronto las cosas o no le va a dar tiempo para que realmente gane las próximas elecciones. Entonces, es cierto que tiene que moverse un poquito hacia la izquierda, pero luego cuando vas al equipo de gobierno, a los nombramientos que ha hecho, yo estaba repasando el equipo de gobierno, Janet Yellen, la secretaria de Tesoro, pues creo que es una keynesiana, es una persona de políticas expansivas, pero bueno, creo que lo ha hecho bastante bien y creo que lo puede hacer bien. Ha metido gente en la Secretaría de Comercio, Gina Raimondo, que está tratando de bajar los impuestos, se ha peleado con los sindicatos, está tratando de recuperar la economía. O sea, ha conseguido que no entre Bernie Sanders como secretario de Estado. O sea, creo que va a coger un papel más moderado y esa es mi esperanza. Luego veremos la realidad, ¿no? Pero en el plano de las ideas y de las políticas quizá no cambien y quizá vuelvan a lo de antes. El propio Pete Buttigieg, ¿no? Que es claramente a favor del movimiento LGTBI, pero es moderado, es una persona más con cierto prestigio también en su... yo creo que yo soy un poquito más optimista, pero quizá, digo, igual es un poco porque por naturaleza tiendo a ser más optimista, pero creo que hacía falta bajar un poco el fuego, ¿no? Yo creo que estábamos en una tensión tanto, sobre todo para Europa, y tú lo dijiste con Valencia, ahora que estamos en Valencia, Trump para Valencia, bueno, espero que ayude un poco a nivel de comercio internacional, pues que favorezca un poco también a Europa económicamente, etcétera, ¿no? Pero no sé, igual me equivoco, ¿eh? Yo quería añadir una cosa y una pregunta, ¿no? Habéis hablado de que la sociedad norteamericana está fracturada. Yo creo que podríamos añadir que se ha visto también que es una sociedad muy frágil. Al menos es la sensación que en estos días está dando la sociedad norteamericana, pero quería preguntaros, porque al menos así lo veo yo, si no creéis que el hecho de que en una sola legislatura se haya revertido el problema de Trump no indica que, hablando en términos generales, la sociedad norteamericana como un cuerpo
no ha venido a demostrar que es unos verdaderos signos de madurez, unos verdaderos signos de moderación en la sociedad norteamericana, que ha decidido toda ella, por mayoría, quitarse de en medio al grandísimo problema que tenían y volver las cosas más o menos a la situación en que estaba, o al menos en el camino en el que anteriormente estaban. ¿No creéis que la sociedad norteamericana ha demostrado verdaderamente signos de madurez? Yo voy a contestar brevemente porque tengo que seguir trabajando. Yo creo que el hecho de que la sociedad americana escogiera a Trump fue un signo de inmadurez profunda. O sea, y el hecho de que, o sea, por el sistema electoral de Estados Unidos, Trump perdió por 48.000 votos. Que yo no sé cuánta gente cabe en Mestalla, en el campo de fútbol de Valencia, pero probablemente sean más de 48.000 o por ahí. Entonces, es decir, Biden sacó 7 millones más, pero esos 7 millones, si en California saca 6,5 millones, te da igual. O sea, entonces, al final fue una victoria bastante ajustada. Y yo creo que la sociedad americana está bastante despistada, digamos, por así decirlo. Y ojalá me equivoque, ¿eh? O sea, yo, al contrario que Paco, yo siempre soy pesimista. Entonces eso, pero elegir un tipo que su principal activo es ser estrella de reality shows, porque es por lo que a Trump se le conocía, y empresario de casinos que has llevado a la quiebra. O sea, yo no voy a decir que Hillary Clinton fuera Caperucita, ni Bismarck, ni Churchill. Pero vamos, o sea, es poner el listón muy bajo, ¿no? O sea, liquidar a gente, yo qué sé, en las primarias arrasó con todo el Partido Republicano. Había gente, no sé, como Jeb Bush, que por lo menos, hombre, ha sido gobernador de un estado como Florida, que es como media España, John Kasich de Ohio. O sea, era una cosa bastante alucinante, ¿no? O sea, elegir a un señor que dice en un meeting: es que soy tan popular que me podría poner en la Quinta Avenida y pegarle un tiro a alguien y no perderé un voto. O sea, son cosas que yo es que todavía no me he recuperado de ellas, honestamente. Y oye, os tengo que dejar. Muchas gracias. Paco ya sabe que estoy escribiendo ahora. Muchas gracias por la oportunidad. Disculpad el cuarto de hora de retraso y nada, y espero veros pronto. Muchas gracias. Un placer, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Suerte. Vale. Hasta luego. Bueno, pues... Carlos, tenemos una pregunta de Ramón Lara que dice... Adelante. Que dice que Paco había dicho que la política económica de Trump había beneficiado a los americanos, que había tenido una muy buena política económica, pero se pregunta si a todos, y a colación de esto dice que cómo se ha repartido esa riqueza, en qué medida ha mejorado la calidad de vida de la ciudadanía norteamericana. Es muy buena pregunta. No sé si es familiar mío o no, Ramón Lara, pero la pregunta es muy buena porque creo que tiene razón. O sea, ha beneficiado la media de según la encuesta de Gallup, antes del COVID, la media, la capacidad económica media por persona en Estados Unidos había aumentado, ¿no? Pero es cierto, y tiene razón, que se ha aumentado la diferencia social. Es decir, y esto es curioso, porque aunque la media ya ha mejorado, han aumentado también las diferencias entre los ricos y los pobres, ¿no? Y eso sí que eso es un problema, sin lugar a dudas. Y por eso decía lo de la recuperación económica. Claro, desde el punto de vista, yo como economista veo los índices, veo los ratios, y por ejemplo, la renta per cápita ha aumentado, la recuperación del PIB... Claro, pero es una medida proteccionista. Claro, Trump lo que ha hecho desde el punto de vista económico es un proteccionismo, y eso se sabe desde el punto de vista económico, por teoría económica, que beneficia en el corto plazo. O sea, en el corto plazo las medidas proteccionistas aumentan la riqueza en el corto plazo, pero en el largo plazo perjudica, porque, por ejemplo, ahora gracias a Dios, yo creo que esto va a revertir con Biden, porque, por ejemplo, la política de inmigración tan restrictiva que tenía Trump impedía la atracción de talento para Estados Unidos. Por lo tanto, la gente se iba a otros países, la gente con talento, la gente, los investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, eso perjudica en el largo plazo, ¿no? Porque el I+D, al final, un país crece por su talento, por su conocimiento, su valor añadido, ¿no? Y entonces eso beneficia en el corto plazo, pero beneficia más al más rico, ¿no? Y ahí sí que es cierto que las diferencias sociales habían aumentado, aunque en general la gente estaba más contenta, o sea, según las encuestas de Gallup, ¿no?
Bueno, pues Paco dice que es tu tío. Mira, de Madrid, pues encantado. Pues él sabe más que yo de estos temas, seguramente. Nos preguntaba también, a ver, nos han hecho por privado, Pedro nos preguntaba que cómo es posible garantizar la unidad, la autenticidad del voto si no hay un DNI como en España, o cómo puede ser, cómo pueden estar seguros de que no se vote doble. Es como no está Pablo, contesto yo, pero sí, claro. eso es así, o sea, con el carnet de conducir puedes ir a votar. De hecho, pensar que en algunos sitios se puede votar incluso en la gasolinera. Puedes ir a votar en las gasolineras. Entonces ahí hay posibilidad de fraude, pues sí que lo hay. O sea que eso es, pero claro, eso depende de cada estado. Como ha dicho muy bien Pablo, cada estado tiene su propia norma y hay estados mucho más liberales en ese sentido y estados un poco más restrictivos, ¿no? Washington, por ejemplo, es bastante más restrictivo. Pero sí, lo que pasa es que eso hay que demostrarlo. O sea, que hay que demostrar que y si se aplica igual para todos, pues eso vale para republicanos como para demócratas. O sea que tanto hay fraude en un lado como en el otro, ¿no? En ese sentido. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien tiene alguna consideración o pregunta más que hacer? Manu, no hay nadie más, ¿no? Francisco Cervera, creo. Sí. Paco Cervera. Sí. Adelante. Le has de dar la voz, que no la tiene. Abajo a la izquierda, Paco, tienes activar audio. Abajo a la izquierda. ¿Tú no lo puedes hacer, Manu? Me parece que sí que lo puedes hacer, ¿eh? ¿Ahora ya está? Ya. Sí, ya. ahora sí. Le estaba enviando solicitudes. Vale, Paco. Bueno, yo quisiera hacerle una consideración. Aparte del problema tan importante que tienen del clasismo y aparte del racismo, ¿conseguirá Biden arreglar el problema de la seguridad social y que haya una seguridad social americana como existe en muchos países europeos? Ese es muy buen punto. El Obamacare, de hecho, Joe Biden estuvo con Obama y fue uno de los grandes impulsores del Obamacare. El secretario de Sanidad, de Salud, que es Javier Becerra, precisamente, que es de origen latinoamericano, es un forofo del Obamacare y es un sistema que trata de expandir más la sanidad en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que la gente a veces no sabe es que dentro de Estados Unidos el sistema sanitario, o sea, el Obamacare, lo que pasó también, que fue muy criticado por los republicanos sobre todo, hizo que aumentaran las primas para los trabajadores, porque en Estados Unidos, a diferencia de España, el seguro médico lo paga el trabajador de su salario. O sea, tú tienes seguro médico a través de la empresa, pero existe a su vez dos sistemas, que es el Medicaid y el Medicare, que entonces lo que querían es ampliar esa cobertura de seguro, pero lo hicieron tan mal en la legislatura de Obama que aumentaron el coste para los trabajadores o para la mayoría de la gente, ¿no? Y eso Claro, es lo que fue muy criticado. Resulta que siempre los grandes lobbies de los seguros sanitarios siempre triunfan en Estados Unidos. ¿A qué partido pertenecen estos lobbies? ¿Qué pasa? Ahí es donde decía yo los intereses económicos. La cuestión económica, ¿qué pasa? Yo creo que hay, claro, el interés económico de los seguros es que sea privado, ¿no? O sea, entiendo yo, porque que haya más sector privado que el sector público, claro. Pero también los riesgos, también es muy costoso la sanidad, ¿eh? Y el coste sanitario al final tiene que ser sostenible también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, sobre todo tiene que ser viable desde el punto de vista humano, porque si las personas que son las que tienen dignidad no se benefician, ¿para qué sirve? Ya. Sin lugar a dudas. Pero desde el punto de vista, claro, no. Pero bueno, que hay que intentar hacerlo lo más económico, o sea, lo más racional posible. Yo, por ejemplo, por hacer un poco de abogado del diablo, en España, que nos preciamos tener un sistema sanitario excelente, pues la crisis del coronavirus lo que ha puesto de manifiesto es que no es tan excelente, porque no tenemos capacidad suficiente para atender a la gente con camas y, sin embargo, en Estados Unidos son más eficientes en el corto plazo
y han sido más rápidos para gestionar. También puedes poner el ejemplo de China. China también ha sido muy eficiente para gestionar, pero creo que a pesar de que es muy caro, y es verdad que el sistema americano es carísimo, y si no tienes un seguro, no es verdad que te mueres en la calle, y eso no es verdad, o sea, porque también hay un poquito a veces de mito, ¿no?, con esto, ¿no? Pero es verdad que es una de las políticas que Joe Biden va a meter mano y va a intentar que sea más generalizado y sea más asequible o más accesible. Pero bueno, el equilibrio entre lo público y lo privado creo que es muy importante, ¿no? Y yo pienso que no van a... Espero que aprendan de lo pasado, porque o al menos la intención era muy buena, pero el resultado fue muy malo. Entonces yo creo que hay que intentar hacer lo más eficiente posible con los recursos que tenemos, porque si no, a base de imprimir billetes y de imprimir deuda pública, claro, esto tampoco se funciona. Lo que hay que procurar es que al trabajador le coste lo menos posible, porque si no será inviable otra vez. Muy bien. Tampoco soy un experto. Muy bien. Si no hay ninguna... Sí, ¿hay alguna? Una pregunta más que nos hacen por privado. Laura nos pregunta si el American First famoso de Trump, pese a que ha conseguido, como bien decía Paco, acuerdos con Canadá y México, ella cree que ha provocado que Estados Unidos haya descuidado sus políticas de alianzas con otros países, cosa que comparado con Rusia y con China, que son potencias que no han tenido esas alianzas importantes históricas con grandes países, ha provocado, o si piensas, Paco, que ha sido un problema para Estados Unidos haber perdido esa multilateralidad o esos aliados con las políticas de Trump. Bueno, aquí me podría extender muchísimo, pero quiero recordar una conferencia, una reunión que tuve en Georgetown con dos profesores de Georgetown que eran claramente demócratas, que decían lo siguiente: Trump está haciendo las preguntas y tomando las decisiones que teníamos que tomar, pero de una forma totalmente impopular, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Estados Unidos aporta al presupuesto de la OTAN y de Naciones Unidas, por ejemplo, en defensa, más que nadie. Y lo que no tiene tampoco sentido es que al final sean los que más aportan y luego los que, digamos, ellos lo que... por eso Trump rompe el multilateralismo, porque dice, bueno, ya está bien de que seamos nosotros los que siempre paguemos la fiesta. O sea, que cada estado aporte, en concreto, ellos estaban enfocados con defensa, que los estados aumenten los presupuestos de defensa para aportar al conjunto de la OTAN, porque luego sale China y Rusia, que ha mencionado Laura en este caso, y ellos se salen o no cumplen, y en cambio Estados Unidos estaba cumpliendo y dice, pues aquí o todos o ninguno, ¿no? Entonces, lo que también hay que saber es que la guerra, Rusia y China tienen una relación un tanto peculiar, de hecho incluso están creando su propio mercado entre Rusia y China para otros sectores, ¿no? Y entonces y la guerra está un poco en ese nivel. Entonces, la vuelta al multilateralismo es bueno para Europa, sin lugar a dudas, pero para Estados Unidos yo creo que es bueno porque la imagen internacional, como decía antes, el proteccionismo es bueno en el corto plazo, pero es malo en el largo plazo. Y esa es mi esperanza en positivo, que puede ser que le pueden tomar, porque en el fondo lo que está en juego es la hegemonía mundial. ¿Quién es la potencia mundial en los próximos años o decenios, ¿no? Y China claramente está pisando muy fuerte, ¿eh? O sea, China no juega con democracia, no tiene democracia. Entonces, claro, nosotros intentamos combinar esto con una democracia, ¿no? Y esto es lo complicado, como decía Churchill, ¿no? Que es el peor de los sistemas que tenemos, pero con el resto son incluso peores, ¿no? Entonces, hay que aprender sobre la marcha, ¿no? Muy bien. Bueno, es mi opinión, ¿eh? O sea, tampoco... Sí. No tenemos nada más, Carlos, en el chat. No hay nada más. Yo creo que ya llevamos más de 1 hora y media. Así que yo creo que ya llevamos tiempo suficiente. Nos hemos hecho una idea bastante aproximada sobre cómo están las cosas actualmente en Estados Unidos y sobre la situación que en el futuro vamos a tener.